Hola, muy buenas tardes a otra sesión de Diálogo Abierto desde los estudios de Forest City. Como todos los lunes a las 6 de la tarde nos encontramos para dialogar acerca de las cosas importantes de la vida. Y especialmente estamos en esta temporada hablando acerca de las relaciones, sabiendo que es el tema principal de la Biblia, es el tema principal de la vida, es el tema principal de la religión, del reino de Dios. Estamos tratando de ver cuáles son los obstáculos que es una redundancia, que obstaculizan nuestras relaciones y que no nos permiten vivir la plenitud de la vida espiritual con Dios y con el prójimo. Y hoy estoy en la mesa acá con Ángelo y con Sami, que están también acompañándome, y vamos a entonces tener una palabra de oración antes de comenzar. Ángelo, ¿quisieras orar? Y con gusto. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por permitirnos tener este espacio donde podemos hablar de estos temas tan relevantes para nuestras vidas. Y te pedimos, como siempre, que sea tu Espíritu Santo el que nos dé sabiduría, nos dé inteligencia, nos dé dirección y nos impresione con aquellos principios y aquellas cosas que podemos poner en práctica para mejorar y tener buenas relaciones. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, el programa pasado estuvimos hablando acerca del perfeccionismo y vimos que en la Biblia Dios nos pide, o Jesús nos decía, que debíamos ser perfectos, pero que nosotros muchas veces cuando entendemos esa frase con una mentalidad griega, terminamos siendo perfeccionistas y terminamos, digamos, siendo tóxicos en nuestra manera de encarar la vida. Dijimos que ser perfectos implica estar creciendo continuamente. Eso es ser perfecto. No es ausencia de errores, no es ser intachable, no es ser impecable, sino que es estar creciendo continuamente en lo que se espera de la etapa que estoy viviendo. Y eso es madurez también. Hoy vamos a hablar de un tema también que es muy importante, que si bien esto está descrito en la Biblia desde hace mucho tiempo, recién la ciencia lo ha descubierto o lo está analizando hace poco, y especialmente esto comienza a analizarse de una manera más profunda con un psicólogo que se llama Daniel Goleman, que él comenzó a hablar de la inteligencia emocional. Él empezó a hacer una diferencia entre inteligencia convencional y la inteligencia emocional. La inteligencia convencional es la inteligencia, digamos, para poder resolver problemas matemáticos, para poder tener éxito académico. El IQ, lo que se conoce como es el IQ, el famoso IQ. ¿Qué es la inteligencia emocional en diferencia con la inteligencia convencional? ¿Ustedes me podrían decir? Sí, este tema a mí siempre me ha fascinado. Y cuando estuve estudiando consejería de salud mental y eso, fue una de las cosas que más me encantó, la inteligencia emocional. Y esto tiene que ver con el manejo de cómo nuestras relaciones, cómo manejar nuestras emociones, cómo poder sentir empatía, cómo poder tomar control acerca de cómo nos sentimos, cómo entender lo que sentimos y procesamos la vida de esa manera. La inteligencia, el IQ o convencional, como estás diciendo, tiene más que ver como lo que dijiste, con las matemáticas, cómo procesa, cómo comprende ciertos temas. O sea, el mundo... Sí, perdón. No. Solamente quería añadir que para mí la inteligencia emocional está muy ligada a la madurez también. Totalmente. Es una manera, el nivel de inteligencia emocional determina tu madurez. Correcto. Es estar maduro para manejar tus emociones y no dejar que cualquier cosita te controle. Muy bien. El mundo académico evalúa simplemente la inteligencia convencional. Es más, cuando un joven, por ejemplo, va a tener un trabajo, se fijan en su resumen, se fijan en su trayectoria, y si tuvo buenas notas, tuvo buenas calificaciones en la universidad, por eso le dan un trabajo. Sin embargo, la permanencia en un trabajo depende de la inteligencia emocional, no depende de la inteligencia convencional. Y lastimosamente, como digo, en este mundo se evalúa todo a través de la inteligencia convencional. Una persona puede ser muy inteligente convencionalmente, pero no ser inteligente emocional. En la Biblia eso podríamos decir, hay una persona inteligente y una persona sabia. Son dos cosas diferentes. Y en la vida también, en muchas compañías o corporaciones, hay personas que, digamos, estudiaron en Harvard, ¿viste? Tienen ese background de que tuvieron un conocimiento muy grande, pero no saben aplicarlo, ¿viste? ¿Por qué? Porque no tienen esa inteligencia emocional, no saben cómo bregar con personas, no saben bregar con un problema, no sé, que pasó entre los empleados. Entonces fracasan
justamente porque no tienen esa inteligencia emocional. Ahora, yo voy ahora a definir de manera muy sencilla lo que es inteligencia emocional emocional, que es cuando yo no soy inteligente emocionalmente, es cuando yo dejo que mis sentimientos dominen mi razón. Cuando mis sentimientos están en el control de mi vida, yo no soy inteligente emocionalmente. Cuando mi razón controla mis sentimientos, entonces ahí es que comienzo a ser inteligente emocionalmente. Ahora, hay dos aspectos, porque alguien, por ejemplo, puede decir, a mí me dominan mis sentimientos, desde ahora me voy a transformar en una persona fría. Entonces, todo va a ser con la razón. Y eso, manejarse solamente con la razón no es inteligencia emocional. Inteligencia emocional es cuando yo articulo en una manera dinámica y equilibrada mi razón con mis emociones. No dejo que mis emociones controlen mi razón, pero tampoco las aniquilo a mis emociones. Sí, es manejar tus emociones, saber utilizarlas. Correcto, manejar mis emociones. Entonces, ahora en este programa generalmente hacemos test que traemos, que son test psicológicos. Yo quiero que usted agarre, agarre una hoja, como acá Angelo y Sammy van a ser los conejitos de India en este laboratorio, en este momento. Tome una hoja y entonces en esa hoja usted va a poner los números del 1 al 20. Por favor, pónganlos ustedes. Agarren la hoja, vayan rápido, búsquenla, por favor. Pongan del 1 al 20. Uno abajo del otro, en una columna. Y entonces arriba, díganme cuando terminan, vamos a darle tiempo a las personas que están en su casa para que vayan y busquen la hoja. Del 1 al 20. O sea, si usted no hace esto de la hoja, no va a poder evaluar su inteligencia emocional, porque después va a tener que sumar y no va a poder saber cómo sumar si es que no tiene la hoja. No lo va a poder hacer mentalmente. Entonces vaya, busque su hoja, dígame si ya la puso, la encontró. ¿Tuviste que había que escribir algo arriba? Sí, entonces arriba ponen sí y al lado no. Y hacen una... porque van a hacer dos columnas. Okay. Entonces yo voy a hacerle ciertas preguntas y ustedes, si es sí, ponen, marcan en el sí, y si ponen no, marcan en el no. ¿Ok? Entonces vamos a ver, espero que usted que está en su casa, que quizás puede ser una ama de casa que está cocinando, si usted está en una oficina viendo este programa, bueno, es más fácil que tenga a mano un papel. Si está en el jardín, vaya entre su casa y busque una hoja para poder entonces evaluar cómo está el nivel de su inteligencia emocional o de su madurez. Entonces vamos a la primera pregunta y contestan sí o no. La primera pregunta dice, ¿conservas la calma en momentos de irritación? ¿Sí o no? ¿Conservas la calma en momentos de irritación? O sea, cuando te irritas, ¿te descontrolas o puedes permanecer en calma a pesar de que estás irritado? Vamos a la 2. ¿Te sientes culpable o demasiado incómodo o incómoda por los errores del pasado? ¿Sí o no? 3. ¿Puedes llegar a estimar y respetar a ¿Puedes llegar a estimar y respetar a cualquiera si te lo propones? O sea, hay alguien que te cae pesado, pero tú te propones respetar a esa persona. ¿Puedes respetarla? 4. ¿Te preocupas mucho por el futuro? ¿Sí o no? 5. ¿Eres paciente y tolerante con los demás? ¿Sí o no? 6. ¿Eres celoso o celosa? ¿Sí o no? 7. ¿Estás satisfecho o satisfecha con tu manera de ser? ¿Sí o no? 8. ¿Tiendes al enojo y la irritación? ¿Sí o no? 9. ¿Gozas de éxito en tus relaciones con otras personas? ¿Sí o no? 10. ¿Te autocriticas demasiado? ¿Sí o no? 11. ¿Se te ocurren buenas soluciones a los problemas de relación? ¿Cómo? Repítelo. ¿Se te ocurren buenas relaciones a los problemas de relación? Buenas relaciones. Perdón, ¿Se te ocurren buenas soluciones cuando tienes un problema de relaciones? ¿En el acto se te vienen las soluciones que dices, así se puede solucionar esto, o te quedas totalmente confundido y no sabes cómo avanzar ante los problemas relacionales con otras personas?
10. Espérate, repítela para saber si es un sí o un no. ¿Se te hace fácil encontrar soluciones? O sea, se hace difícil. ¿Cuál fue la...? ¿Se te ocurren buenas soluciones solución. a los problemas de relación? Estamos en la 11, ¿no? Sí. Va la 12. ¿Tiendes a la tristeza y al desánimo? 13. ¿Detectas con facilidad las verdaderas intenciones de los demás? ¿Sí o no? 14. ¿Sientes frecuentemente vergüenza de ti mismo o ti misma? 15. Cuando estás afectado o afectada, o desanimado o desanimada, ¿sabes exactamente las razones? O sea, cuando te desanimas, ¿sabes por qué te desanimas? O la verdad, tú dices, no, si te preguntan, la verdad no sé por qué estoy desanimado. 16. ¿Te resulta demasiado difícil hablar de tus sentimientos y emociones? ¿Sí o no? 17. Cuando estás afectado o afectada, o desanimado o desanimada, ¿sabes cómo salir de ese estado? 18. ¿Tienes la impresión de que en tu vida nunca se acaba el estrés? ¿Sí o no? 19. ¿Usas palabras de encomio y aprecio hacia quienes lo merecen? ¿De qué? Usas palabras de encomio. De encomio, ¿saben? No le voy a preguntar si saben o no. Encomio quiere decir cuando vos les decís cosas lindas a las personas. Okay. ¿Usas palabras de encomio y aprecio hacia quienes lo merecen? 20. Cuando algo te sale mal, ¿te autoinculpas con dureza? ¿Sí o no? Muy bien, entonces ahora, van a tener que sumar ahora. Anda. Las preguntas impares, anótate 2 puntos por cada sí. En las preguntas impares. Impar quiere decir Por cada 1, sí. 3, sí. 1, 3, 5, 7, 2 9. puntos. 2 puntos por cada sí. Y ahora en las preguntas pares, anótate 2 puntos por cada no. En las pares. Sí, en las pares, 2 puntos por cada no. Y ahora sumen. El de las 2 columnas. Sí. Muy bien. Entonces, ¿están dispuestos a ser Dale. vulnerables? No nos critiquen la gente que no está viendo. ¿Cuál es tu puntaje? 38. ¿Y el tuyo? 36. Wow. Estoy con 2 personas sumamente maduras aquí en la- Oye, pero tú no lo hiciste. No. Tenía que haberlo hecho también. Muy bien, entonces, si ustedes sacaron más de 30 puntos, cuentas con una muy buena inteligencia emocional y con amplias posibilidades de alcanzar una vida emocional equilibrada. Mucho por Dios. Ahora, si se sienten orgullosos por esto, ya les bajaron como 20 puntos. No, pero créeme que esto así, si esto lo hubiésemos hecho hace 10 años atrás, hubiese sido otro resultado. Sí. Muy bien. Y eso después van a contar por qué piensan que hubo crecimiento, ¿no? Si ustedes sacaron de 16 a 30 puntos, estás en una zona promedio de la inteligencia emocional. Por supuesto, puedes mejorarla, especialmente si te hallas cerca del nivel inferior. Examina las preguntas de esta prueba e identifica las áreas de tu conducta que te darían más puntos. Organiza tu vida hacia las mejores relaciones y un mayor conocimiento de tus emociones. Y entonces, si sacaron de 0 a 15 puntos, cuentas con una baja inteligencia emocional y débil. Y debes andar los pasos para potenciar de acuerdo a los consejos de este capítulo. Entonces, una de las cosas es que si tú sacaste de 0 a 15 puntos, quiere decir que tu vida está regida por tus sentimientos. O sea, tú no te puedes contraponer a tus sentimientos. Tus sentimientos toman control de tu razón en los momentos críticos. Y eso hace que tengas mucha inestabilidad en las circunstancias de la vida. Y por eso es tan importante la inteligencia emocional, y por eso en la Biblia, si bien no habla el término inteligencia emocional, nosotros vemos que
en el Nuevo Testamento especialmente y en las cartas de Pablo, de lo único que se habla es de inteligencia emocional. Por ejemplo, si ustedes van a Gálatas, Gálatas habla de inteligencia emocional. Entonces, vamos a ver cuáles son las características de una persona que tiene inteligencia emocional, para ver entonces hacia dónde tenemos que apuntar, o sea, qué es lo que Dios se propone en nuestra vida. Porque volvemos a repetir, una persona que tiene baja inteligencia emocional no puede tener éxito en sus relaciones. No puede tener éxito, o sea, le cuesta crecer en su relación con Dios y le cuesta crecer en su relación con el prójimo. Entonces, Dios se propone que nosotros tengamos este tipo de inteligencia. Sí. Pregunta que te hago, ¿será que ¿cómo se dice esa palabra? Algo que pueda identificar si tengo buena inteligencia emocional o no, y creo que es obvia la pregunta, pero estas personas que tienen problemas con todo el mundo, No hay, es obvio que eso... ese es el termómetro. Okay, Y por eso en la Biblia es interesante, porque en la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, dice tu vida espiritual, que sería tu vida emocional, está determinada en cómo te llevas con el prójimo. Okay. O sea, esto lo han descubierto los científicos, los psicólogos hace unos 30 años, y resulta que esto ya los consejos de Jesús están basados todos para poder tener inteligencia emocional. La vida cristiana, el consejo del Nuevo Testamento, cómo nosotros podemos tener madurez espiritual, todo es para tener este tipo de inteligencia. En los proverbios se habla muchísimo de inteligencia emocional versus inteligencia convencional. Esto es algo ancestral, si podríamos decir, para el cristiano. Si las iglesias cristianas hubieran desarrollado, realmente se hubieran centrado en vida cristiana y no en teología fría y abstracta, tendríamos iglesias llenas de personas inteligentes, que son inteligentes maduros espirituales. Sí. Ajá. Muy bien, vamos a ver entonces cuáles son las características de una persona inteligente, con inteligencia emocional. Una persona con inteligencia emocional tiene capacidad para motivarse. O sea, tiene capacidad para motivarse a sí misma. O sea, no son esas personas que tenés que estar empujándolas y que podríamos decir son esas personas que tienen motor propio, que no necesitan estar siendo controladas para llegar a un objetivo. Y por eso los niños, o sea, todos nacemos con una inteligencia emocional muy básica, o sea, prácticamente. Claro. Y por eso los niños, la función de los padres es enseñarle a los niños a que tengan estabilidad emocional, o sea, que crezcan emocionalmente. Por ejemplo, un niño tiene hambre y no le interesa si la madre está cansada, o sea, él quiere que los sentimientos lo raptan y entonces tienen que satisfacerle ya, si no lloran. Justamente, muchas veces decimos, ¿no?, que nosotros podemos crecer, tener bigotes, a algunos se les cae el pelo, o sea, o digamos ser grandes ya y no haber crecido emocionalmente para nada. Para nada. Claro. Y eso vemos continuamente. O sea, uniendo a esa, ¿puedes repetir de nuevo esa primera? Es la capacidad de automotivarse a sí mismo. Ok, porque no sé si lo que voy a decir sea otra, pero ¿qué era lo que iba a decir? O sea, ante tiene que ver con eso. Ante cualquier tarea que es importante, no que me gusta, sino que es importante, puedo automotivarme y evaluar, esto es importante, aunque no tenga ganas, lo hago. Ok, me acordé lo que iba a decir. No sé si es otra, pero las personas que quieren algo y tiene que ser cuando ellos quieran. Justo el ejemplo que estás dando de un niño, que yo tengo esta necesidad y la quiero ahora, y no tienen la capacidad de esperar, de analizar. No sé si es otra o si sí, eso lo vamos a ver. Otra. Okay, sí, okay. Ajá. Pero entonces, cuando hay una tarea importante, la persona que tiene inteligencia emocional la cumple. Y la cumple sin que la estén controlando, sin que le estén llamando la atención. Son las personas que hacen acuerdos y cumplen los acuerdos. Las personas emocionalmente, por ejemplo, si vos no sos emocionalmente, vos podés decir, vamos a ver, que todos los días vamos a traer... un día voy a traer almuerzo yo y otro día vas a traer almuerzo vos al trabajo. Y entonces dura por una semana, pero la persona que no tiene inteligencia emocional pasan 2 semanas y ya no cumple con el acuerdo, con la parte de su acuerdo. Eso es uno de los grandes problemas matrimoniales, incluso cuando los matrimonios viven por acuerdos, pero las personas que llegan a los acuerdos comienzan a violar esos acuerdos a los cuales llegaron. Entonces hay que estar controlándolos para que cumplan aquello que ellos mismos decidieron
decidieron hacer. Y pregunta que te hago, si es en ese mismo ejemplo que dijiste, si yo, por ejemplo, para usarme yo como ejemplo, digamos que con todo el mundo cumplo, pero tal vez tengo 2 o 3 personas que no cumplo. ¿Significa eso que tengo en esa área mi inteligencia emocional baja o sea, si tiene que ser con todo el mundo o como? No, yo creo que sí. O sea, vos sos igual con todos, no sos igual con... Porque si no, vos simplemente cumplís, ahí puede haber otro aspecto. Vos estás queriendo quedar bien con un grupo de gente que te cae bien y con esos cumplís. Que no está en tu inteligencia emocional eso, sino que está en tus deseos de caer bien a la gente. Entonces no está movido eso por inteligencia emocional. Sí, Cuando pero yo... bueno, perdón, dale. termino. Cuando soy responsable con todos. Okay. Pero lo que yo pienso, no sé si esto es lo que estás diciendo, que de repente no lo haces de manera intencional, sino que no cumpliste en esta manera, pero cumplen todo y de repente hubo algo, que ahí llega el perfeccionismo, que hay que tener mucho cuidado con eso, porque entonces eso es poca inteligencia emocional, porque fallé una vez o fallé 2 veces. No. Eso me hace a mí entonces, Claro, pues entonces no tengo inteligencia emocional. Ahora, lo que sí es la excepción. O me hace irresponsable. Y las excepciones no son la norma, sino la excepción. Si esto fue una excepción, significa que tú eres lo contrario. Y ahí es que está el detalle. Estamos hablando de tendencias, no estamos hablando de momentos puntuales. Exactamente. No quiere decir que porque un día no cumpliste un acuerdo, vos sos una persona que falla todos los acuerdos. Y si te sientas así, pues no tienes inteligencia emocional. Sí, eso porque me no tira lo... al bajo, Ajá. exacto. Si el haber fallado, digamos... Lo hiciste 10 veces bien exacto, o y 9 fallé veces 2 bien, fallaste veces, una. Ajá. Y yo digo, diantre, soy un irresponsable, entonces ahí no estoy... A mí me pasó eso una vez, o sea, cuando estaba estudiando teología, había una materia que era práctica, que era salir a hacer actividad misionera los sábados, y salíamos con un bus. Y entonces al final del año el profesor se sentó conmigo y me dice, quiero que te evalúes. Y entonces era entre 1 y 10. Y entonces le digo un 8 o un 7, no me acuerdo. Entonces me dice, ¿por qué? Y le digo, no, porque soy irresponsable. Entonces me dice, ¿por qué sos irresponsable? No, le digo, porque llegué tarde una vez al bus y por eso salieron todos más tarde por mi culpa. Y me dice, ¿en cuánto tiempo, Joel? Bueno, en 1 año. ¿Y a vos te parece que por una vez que llegaste tarde sos irresponsable? Y entonces me dice, ¿quién te convenció a vos que sos irresponsable? Porque dice, yo te voy a evaluar y yo te voy a poner un 10. Dice, pero yo no te veo irresponsable. Alguien te convenció de que sos irresponsable. Y, o sea, ahí estaba mi perfeccionismo, Claro. ¿no? Pero, por supuesto, acá estamos hablando de una tendencia que si yo tengo que ser controlado en todo lo que a todos los acuerdos que hago, tiendo a fallar si es que en un momento me siento mal y no me gustan, porque una cosa es ser responsable con lo que me gusta y otra cosa es cuando vos sos irresponsable en todo. O sea, no sos responsable solamente con lo que te gusta. Si vos sos responsable solamente con lo que te gusta, pero con lo que no te gusta sos irresponsable, entonces no hay inteligencia emocional ahí. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Entonces, bueno, Gracias. vamos al segundo. La persona que es inteligentemente emocional tiene perseverancia hacia las metas. O sea, puede trabajar en el tiempo con algo que no da satisfacciones continuamente, pero puede entonces perseverar hacia la concreción de metas. Eso se llama resiliencia también, ¿no? O sea, puede enfrentar obstáculos y seguir avanzando y no desanimarse fácilmente por cualquier obstáculo que tiene en el camino. ¿Ok? Otra de las cosas, la persona que tiene inteligencia emocional controla sus impulsos. O sea, no es dominado por sus impulsos. No es esa persona que explota y que está echándole la culpa a todo el mundo y dice, porque vos me gritaste, yo te grité. Si vos no hubieras hecho esto, yo no te hubiera hecho aquello. Las personas emocionalmente inmaduras son reaccionarias, no son proactivas. O sea, siempre le echan la culpa de sus emociones a la persona que está alrededor. Si yo no estuviera mal, si vos no me hubieras hecho esto. Yo no te hubiera pegado si vos no me hubieras amenazado o no te hubieras equivocado. Y se pudiera ver eso en el otro lado de la moneda, por ejemplo, ese es el área explosiva de enojo.
pero pudiera darse que la persona que es falta no, de interés fría. emocional es una persona que pasa algo y en vez de enojarse se deprime, se encueva, se aísla. No sé si ese sería el lado, También, el otro extremo también, de exacto, eso. exacto, es Ok. Ok. correcto. Entonces, otra símbolo, otra signo de inteligencia emocional es la capacidad de posponer las recompensas, que era algo que vos decías recién. Sí. O sea, es la persona que por un bien mayor está dispuesto a sacrificar un bien presente. Por un bien mayor futuro está dispuesto a sacrificar un bien presente. Por ejemplo, una persona que es emocionalmente inteligente tiene más facilidad para ahorrar. La persona que no tiene estabilidad emocional no puede ahorrar, o sea, porque dice, no, ya, está la oferta, tengo que comprarla ya, y no puede ahorrar. La persona, por ejemplo, ejemplos de la Biblia que tenían esta tendencia, dígame, ¿se les ocurre algún ejemplo? ¿Que creo que sería David. Sansón. Ah, bueno, Sansón. Muy bien, grande. Sansón, una persona que no podía, o sea, veía una mujer y tenía ya que satisfacer sus deseos y eso, no importa qué sacrificaras, que sacrificara el futuro con tal de, Tener lo que quería en de el satisfacer momento. su necesidad. Esaú también, ¿se acuerdan? También, Para un plato de claro, lentejas estuvo dispuesto a sacrificar su primogenitura y después se arrepintió de haber hecho eso en un momento de un impulso. David también, con Betsabé. Betsabé. Y así, bueno, ojo, hay personas que pueden estar viviendo etapas emocionalmente maduras y eso no les asegura que, por ejemplo, ustedes dos son emocionalmente maduros. Pero eso no quiere decir que en 20 años van a estar emocionalmente maduros. Claro. Esto se alimenta, se refuerza, o estoy creciendo o estoy decreciendo. Y puede haber muchos factores en nuestra vida que nos hacen decrecer en esto. Y vamos a hablar un poco de esto de la solución. La persona emocionalmente madura es una persona que autorregula sus estados de ánimo. O sea que cuando está en un... Y eso vamos a ver también, o sea, puede captar sus sentimientos, es consciente de sus sentimientos. Por ejemplo, una persona celosa que es emocionalmente madura, cuando siente los celos puede decir estoy celoso. En cambio, la persona que es inmadura emocionalmente, cuando siente celos, busca cualquier justificación para tapar lo que siente y no puede identificar sus propios sentimientos. Y si yo no puedo identificar mis propios sentimientos, entonces no me puedo contraponer a ellos cuando ellos surgen. ¿Se entiende? Sí. Entonces, Que eso es lo que hablamos al principio, que inteligencia emocional es saber manejarlo. No es que no tiene sentimientos. Claro, no es no. la persona que no siento enojo, no siento Eso es un tristeza. robot. Exactamente. Es alguien que lo sabe. Ok, esto es lo que estoy sintiendo. Bueno, déjame manejarlo de esta manera. hay que personas que tratan de solucionar así su inestabilidad emocional, tratan de suprimiendo los sentimientos. Y eso trae enfermedad. O sea, cuando yo suprimo los sentimientos, eso trae enfermedad a la larga. Trae enfermedad o en las personas que me rodean. O va a explotar de otra manera de algún momento. Totalmente. Entonces, otra de las cosas que tiene una persona emocionalmente madura, como es consciente de sus sentimientos y de sus emociones, también es consciente de las emociones de los demás. Empatía. Tiene empatía. La persona emocionalmente inmadura solamente está explotando, controlado por sus emociones, y sus emociones no le permiten empatizar con las emociones del otro. Eso es algo muy interesante, porque entonces, ¿qué pasa? Las personas que están alrededor de alguien emocionalmente inmaduro no se sienten que construyen una relación ni sienten satisfacción en esa relación. O sea, ¿por qué? Porque la persona emocionalmente inmadura, como no es consciente de las emociones de los otros, está pensando solamente en cómo estar bien. Porque él ni puede captar sus propias emociones tampoco, pero solamente está pensando en cómo estar bien y cómo pueden hacer los otros para que ellos se sientan bien. Voy a avanzar un poquito más. Las personas emocionalmente inmaduras hacen responsables a los otros de sus emociones. Entonces, si yo no soy feliz, ¿por qué es? Por Porque culpa de otra del persona. otro. Si yo hoy estoy mal, es por el día, por culpa de otro, por Lo que me dijeron, lo que por lo que me hicieron. dijeron. Entonces, no asumen responsabilidad de su propia vida, ¿no? Ahora, en cuanto a eso, porque yo sé que en otro momento hemos tocado esto. Cuando yo digo, es que tú me molestaste,
¿O es que No, está bien. tú me eso hiciste sentir mal? está bien. ¿Está bien eso? Sí, el problema es cuando vos decís, tú me hiciste sentir mal y por eso yo hice algo malo porque me hiciste sentir mal. Entonces Ok. está muy bien que nosotros le digamos a alguien, me hiciste sentir mal. Justamente ahí estoy asumiendo la responsabilidad de mis emociones. Hubo algo que me dolió y entonces yo me comunico de una manera madura con la persona diciéndole lo que provocó lo que hizo en mí. Ahora, cuando esa persona me hace sentir mal y yo dejo que mis emociones me rapten para yo reaccionar mal con esa persona, ya estamos al mismo nivel. Y eso es lo que pasa muchas veces en los matrimonios. O sea, la persona emocionalmente inmadura lleva a su terreno a la otra persona y terminan los dos en una situación de inmadurez total que va a la destrucción. Eso. Claro. Okay. ¿Se entiende? Sí, lleva a la crítica también, porque entonces cuando tú le estás echando la culpa a todo el mundo, pierdes el poder de cambiar algo que hay en ti. Entonces, si todo el tiempo estamos apuntando a lo que los demás no hicieron o todo lo demás, y aunque puede haber razón. Puede ser que los otros se equivocaron. Puede ser que se equivocaron, pero eso no implica que de la manera que entonces yo voy a atacarlos, voy a criticarlos, sino yo puedo hablar de cómo me siento, de cómo esa acción me hizo sentir, como qué sé yo, no sé si esto aplica, probablemente una teología mala, pero cuando Jesús dice, apártate de mí, Satanás, no le dijo apártate de mí, Pedro, no lo atacó a él como persona, sino a la situación, el comentario, lo que estaba sucediendo y no la persona. Entonces, ya ahí uno va sabiendo manejar las situaciones, cómo procesamos eso. Y volvemos a decir, no es tragarse los sentimientos, controlar los sentimientos, es expresarlos de manera constructiva. Justamente, expresar sentimientos es una clave básica para la sanidad emocional. Y por eso, cuando vamos al psicólogo, lo que el psicólogo trata de sacarnos a nosotros son esos sentimientos que hemos tapado por causa del miedo, los hemos tapado y entonces al sacarlos puede empezar a haber sanidad emocional. Porque si yo mis sentimientos los tengo comprimidos dentro mío, eso causa enfermedad. Entonces por eso tengo que aprender a sacar mis sentimientos, pero de manera constructiva. Cuando yo lo saco de manera destructiva, así todo quizás fue bueno sacarlo, pero si lo saqué de manera destructiva y yo no soy consciente de que estoy sacándolo de manera constructiva y no me puedo sobreponer a eso, me falta todavía madurez emocional para construir buenas relaciones. Claro. ¿Se entiende? Bueno, hemos llegado al final de este programa, pero entonces el próximo programa vamos a ver cómo construir porque alguien puede decir, yo saqué bajos puntos y ya estoy condenado a ser un tonto emocional. No estamos condenados. Justamente, el reino de Dios está para que todos comencemos a crecer emocionalmente. Ese es el objetivo de la religión. La religión verdadera, la religión de la Biblia, la religión de Cristo, nos lleva a desarrollar nuestra inteligencia emocional. No es tratar de definir teología. La definir teología es inteligencia convencional, que es la inteligencia que me hace parecer un buen cristiano, aunque no lo soy. Es como el chico que por el resumen agarra un buen trabajo, pero no lo puede mantener. Alguien puede dominar toda la teología, pero no mantener relaciones por medio de la teología, ni con Dios ni con la gente, por medio de esa teología que aprendió por la inteligencia emocional convencional, y no le sirve de nada. El reino de Dios es para adquirir inteligencia emocional. Entonces, si a usted le gustó este programa, por favor, conéctese el lunes que viene, porque el lunes que viene vamos a ver las recetas o los remedios, los pasos para poder crecer en madurez emocional, en inteligencia emocional, en espiritualidad, que es realmente lo que nos va a llevar a relacionarnos mejor con Dios y mejor con el prójimo. Vamos a terminar con una oración, Sammy. Claro. Padre, gracias porque en ti tenemos todo lo que necesitamos. Dijiste que no nos has dado un espíritu de cobardía ni de timidez, sino uno de amor, de poder y de dominio propio, Señor. Así que permite que cada día podamos vivir bajo tu espíritu para que no sean dominados por las emociones, sino que esos sentimientos que están en nosotros los podamos utilizar para tu honra y tu gloria. Y que en momentos difíciles, de problemas, circunstancias, Señor, podamos manejarlos de la manera correcta o de una manera que te honre y que nos ayude a amar a los demás y a amarnos a nosotros mismos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Muy bien, queremos recordarles que está por terminar este año y estamos comenzando en poco tiempo el año 2025, y en el año 2025 vamos a tener la Escuela de Discipulado Orgánico en Europa, en España, precisamente en las instalaciones del Colegio de Sagunto, y entonces están ya abiertas las inscripciones y allá hay gente que ha reservado su lugar, y por eso no deje pasar el tiempo porque los espacios son limitados. Hay gente incluso que le resulta un poquito difícil pagar todo de una, y entonces ya está empezando a pagar en cuotas el discipulado orgánico, que no es muy caro para los beneficios que brinda. Son 10 días prácticamente, con todo incluido, con hospedaje y cama y hospedaje es cama, ¿no? Con hospedaje y comida incluida, incluso con paseos incluidos, con clases incluidas, con material incluido. Realmente alguien puede decir, no, pero es mucho. ¿Cuánto era que salía? 1.700. No, $1.300. Creo, alrededor de $1.300 por 10 días. Alguien puede decir, no lo tengo. Sí lo tiene. Si Dios le ha dicho que tiene que ir, Dios le va a proveer para que pueda ir y podamos estar allí en este evento que va a marcar un antes y un después en su vida. No pierda el tiempo y entonces inscríbase lo antes posible, y seguimos conectados a través de los programas de la Iglesia de Forest City. Y si a usted le pareció valioso este material, suscríbase a nuestro canal o comparta con algún amigo, y así estaremos haciendo misión y nos ayuda a nosotros en nuestro ministerio. Que Dios los bendiga.